En el último día, en el último bloque, justamente el día jueves, volvemos a repasar un poquitito el tema de la preocupación de Pablo, y el autor coloca allí Gálatas 2:14, mencionando lo que Pablo menciona, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿m? El concepto de Pablo, el sentido de lo correcto, el sentido cierto de que había una sola manera de conducirse, no había dos maneras de conducirse, es una sola. De allí frente, qué tremendo, ¿no, profe, Raúl, en cuanto a esto de hoy, cómo vivimos, ¿no? La parte de cómo nos conducimos, cómo nos vestimos, la ropa que usamos, pueden los adornos ser usados. Hoy cada uno estila su propia forma. Y aquí Pablo es bien tácito, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y allí lo confrontó abiertamente. No, Y en, no deja de ser Ujú, no deja de ser una situación particular en la ujú, vida de la iglesia porque Pablo y Pedro están enfrentados aquí. Aunque aparentemente Pedro tiene una actitud humilde y parece que él reconoce su equivocación. Pedro en los evangelios y aún en esta carta de Pablo es un campeón en equivocarse. ujú. Es un campeón también en ser humilde y en arrepentirse, porque al final Pedro es como que de alguna forma siempre se cuenta de todos los errores que él cometió, todos los evangelios lo cuentan, bueno, excepto Juan, Ujú. se cuentan los errores de Pedro. O sea, lejos están los seres humanos o los hombres que dirigen la iglesia de ser perfectos. Pero aquí tenemos un Pedro que de alguna forma no tiene problemas de que su historia se cuente, no la oculta. Y podemos también decir acerca de este abierto conflicto que Pedro necesitaba vivir a la vista de Dios y no tanto de la opinión de los seres humanos. Aquí cuando Pablo le dice, ¿no? Eh, que dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Allí está hablando continuamente un Pedro que estaba utilizando, digamos así, judaizando, utilizando la tradición en lugar del evangelio, ¿no? Es decir, algo que, es decir, los hábitos o las tradiciones anteriores no habían comprendido el tema de lo que Pablo habla, dice, la libertad del evangelio. Sí, hay que entender que el judaísmo, o sea, la enseñanza del judaísmo no es la enseñanza del Antiguo Testamento. Es decir, el judaísmo es una desviación del mensaje del Evangelio que tiene el Antiguo Testamento. Ujú, Es decir, el judaísmo enseña una manera de cómo Dios habría de salvar al ser humano, pero está centralizada en cómo Dios salva a un judío y nada más que a un judío. ujú, Y ese no es el Evangelio. ujú. El Evangelio del Antiguo Testamento es inclusivo para todas las naciones y el Evangelio del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Eso es lo que intenta decir Pablo. Y acá o sea, la iglesia no puede fundarse sobre una base equivocada, o por lo menos sobre una base dividida, de partes divididas. O sea, no es lo mismo una cosa y la otra. El judaísmo, el rabinismo y la iglesia de Jerusalén, que le costaba desprenderse del rabinismo de su época, tenía que aceptar que la salvación pasaba por la cruz. Y en la cruz estaba Cristo y Cristo solo, Ujú. no las ceremonias, ni la circuncisión, ni la cultura judía. ¿Sabe lo Porque que yo veo en este aspecto acá también? Algunas veces viene la idea, ¿cierto?, de un remanente dentro del remanente. En ese sentido que, por un lado, aquí aparecen, ¿cierto?, los judíos cristianos como siendo más puros que los gentiles cristianos. Es decir, en ese sentido, en la actitud de conducta que tenía Pedro. Por eso le llama la atención Pablo tremendamente. Es decir, mira, cuando no hay ninguno de ellos, está, vamos a quedarnos, nos juntamos. Pero ahora vamos a juntarnos con los judíos porque son mejores cristianos. Es decir, es peligroso, ¿no? Eso. El cisma que se iba a producir en la iglesia primitiva. No solamente un cisma en separarse judíos y gentiles, sino un cisma en la comprensión del Evangelio, que va más allá. Hablábamos, cierto, que la importancia de la iglesia en cuanto a la unidad doctrinal.
Sí, pastor, me parece que la preocupación de Pablo es que lo que Pedro está haciendo y dejándose influenciar por las tradiciones de la iglesia de Jerusalén o del rabinismo de su tiempo, el problema es que no es una cuestión cultural, está tocando bases teológicas puras. Por eso Pablo repetidamente, capítulo 2, verso 5, dice la verdad del Evangelio, y después en el episodio con Pedro, capítulo 2, verso 14, vuelve a decir, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea, el problema es teológico, no es simplemente de cultura. Sí, 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 ¿Verdad? sí. No es si el vestido es un poquito más largo, un poco más corto, Sí, 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 ¿verdad? sí. Qué tipo de música en la adoración, no, era una cuestión puramente de quién era la causa de la salvación. Es La decir, causa de la iba salvación no podía ser la circuncisión, la causa de la salvación tenía que ser Cristo. Cristo. Digamos, si esto se permitía, calaba la base del Evangelio, el propósito del Evangelio de la cruz, ¿no? Sí, El autor medio dice, el problema era la verdad del Evangelio, es decir, no era un problema de compañerismo, de prácticas de alimentación, sino que las acciones de Pedro comprometían todo el mensaje del Evangelio. sí, porque de alguna forma el rabinismo decía, nuestros próceres nos han dado y han traído la salvación. Abraham, Moisés, Ujú. David, los tres próceres digamos, de la historia hebrea y los tres próceres que trajeron la salvación para Israel. Moisés nos trajo la verdad, la ley, David nos trajo el poder ese que queremos recuperar y que esperamos, y Abraham nos dio la genética. Siendo hijos e hijas de Abraham somos salvos. Y entonces el rabinismo pensaba que a Cristo podían incluirlo entre los próceres de la religión. Bueno, tenemos un prócer más que nos puede traer también aumentar méritos para nuestra salvación. Entonces Pablo dice, no, Cristo no es un prócer más. Cristo está por sobre Moisés, está por sobre David y por sobre Abraham. O siguiendo la secuencia, Abraham, Moisés y David. O sea, Cristo es central, la salvación pasa por Cristo, por la cruz de Cristo. Exactamente. Entonces allí podemos entender la importancia entonces en nuestras actitudes, es decir, algunas veces pareciera aquí, ¿no? Un Pablo estrecho, un Pablo con ese énfasis no dando lugar, y cuántas veces tildamos, es decir, bueno, no seas así tan fanático, no seas tan estrecho en tu pensamiento, en tu forma de pensar, pero cuando las cosas son prioritarias, la verdad debe ser dicha como debe ser dicha, y entonces necesitamos pensar que ciertos aspectos que nosotros quizás en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, pensamos que no tienen consecuencias, son graves. Pablo comprendía esto y por eso le dio tanto énfasis, profesor. En el Sí, sentido es, la unidad debemos no solamente practicarla, predicarla, sino también, además de practicarla y predicarla, hacerla comprender a los demás la importancia de tener un mismo evangelio. sí, parece que cuando se dice unidad en la diversidad, la unidad apunta a la doctrina. Ujú, Es decir, cuando Pablo dice sintamos lo mismo, creamos lo mismo, enseñemos lo mismo, tiene que ver con la doctrina definitivamente. ujú. Porque la diversidad indudablemente se refiere a a la nacionalidad, a la forma de sentarnos, a la forma de adorar, a la forma de educarnos, de vivir, pero la doctrina es intocable, no se puede tocar. Y esa era la preocupación de Pablo. Y aunque había conflictos, Dios dirigiendo las cosas para que en sentido no allí prolifere el orgullo, no salga el hombre carnal, sino verdaderamente la verdad del Evangelio fue la victoria. Y podemos ver que aunque hubo diferencias entre Pablo y Pedro, la verdad allí triunfó. Y la unidad del Evangelio no solamente allí bendijo al mensaje, de tenerlo completamente, entenderlo bien, sino que también esa unidad del Evangelio fue una bendición para la base y para la solidificación de la Iglesia, ¿no? No solamente en el crecimiento de comunidad, sino en el crecimiento individual de cada creyente de la Iglesia primitiva. Gracias, profesor, gracias, Raúl, por acompañarnos en este repaso de la lección, donde la unidad es importantísima y más aún en estos días. Gracias también al equipo técnico, Dios lo bendiga y nos continuamos viendo en cada momento con Presente 7.